Del hacha al chip, por orden del médico. Thomas Sass. Antiguamente, cuando la religión era fuerte y la ciencia débil, la gente tomaba la magia por medicina. Ahora, cuando la ciencia es fuerte y la religión débil, se toma la medicina por magia. La promesa más seductora con la medicina llegó en el siglo XIX, cuando por primera vez, a cambio del conformismo y la obediencia, los propulsores de cambios ofrecían la prolongación de vida. El valor terapéutico de las técnicas descriptivas taxonómicas era más bien dudoso cuando, por ejemplo, una situación patológica llamada nostalgia se describía únicamente como un irresistible deseo de volver al hogar. Sydenham, médico inglés, pensaba que la tarea del doctor era curar la enfermedad y no hacer nada más. La personalidad y el estado emocional del paciente era la principal preocupación del médico. En esas circunstancias, la opinión del paciente acerca de su propia situación era virtualmente la única fuente de diagnosis. Los primeros pasos hacia un planteamiento de intervención y control se dieron a finales del siglo XVIII en Francia, cuando las guerras revolucionarias dejaron tantos enfermos heridos que la necesidad de una terapia general eficaz se convirtió en una urgente prioridad social. El Tratado de las Matemáticas podía ayudar a las autoridades políticas en su deseo de presidir y controlar el comportamiento social. En 1802, el gobierno francés le dio la oportunidad para conocer la historia. Era una ciencia que podía recibir una ayuda formidable de la teoría matemática de la probabilidad. Pensaba que la manipulación de datos, la observación genérica de la totalidad de la población mediante la aplicación de las matemáticas y el examen intensivo de un número limitado de especímenes mediante la aplicación de la medicina. La estadística y la patología definían la medicina y sus objetivos en términos de sus propias técnicas. Frase clave de los doctores: nada sería imprevisible. Desde el siglo XVIII se empleaban termómetros. La temperatura humana debía rondar por los 37 grados centígrados. En 1829 el tubo de cartón se convirtió en el estetoscopio. En 1844 se usa el espirómetro. William Farr inventó el instrumento de intervención y control llamado biométrico, el otoscopio, en 1856. Rudolf Virchow era considerado el papá de la medicina alemana. El cólera viaja desde India en su primera oleada hasta Gran Bretaña, dejando 32.000 muertes. En su segunda ola generó 72.000 muertes. En 1866 la última epidemia mató a 14.000 personas. En la década de 1860, el atletismo se puso de moda, especialmente en los centros de enseñanza. De esta manera, la medicina se fue convirtiendo de a poco en una ciencia tal como la física y la química, en la medida de que la tecnología había hecho visible, tangible y audible la enfermedad, reduciendo los datos sobre miles de individuos a gráficas y tablas uniformes. Created using Powtoon.